Eh, Toda la clase, la de este y del próximo domingo, va a estar definida, basada en este libro. Generalmente hay miembros de iglesia que dicen la primera de Samuel, pero son libros, no son cartas. Entonces se dice primer libro de Samuel o primero de Samuel, segundo de Samuel. Cuando son cartas sí se dice primera de Corintios, segunda de Corintios, ¿verdad? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Voy a partir del Éxodo. Ese es importante para no perder la perspectiva, porque a veces uno pierde la perspectiva y empieza a creer que la monarquía es lo de donde parte toda la historia de la salvación, y no. En Éxodo, por ejemplo, en Éxodo, ¿quién era el personaje, el que lidera todo el proceso de liberación? Moisés. Perfecto. Moisés. Moisés. Dios se comunica directamente con Moisés y generalmente le dice que hable a la gente que le vamos a llamar pueblo. Este pueblo es el pueblo que está esclavizado. En Egipto. Esto es en Egipto. Este pueblo que está esclavizado en Egipto, quienes lo tienen esclavizado son los egipcios. Este pueblo no tiene organización social. Lo único que tiene son ancianos. Que estos ancianos fungen como un rol de liderazgo, pero en el sentido de la fe. Llamémosles líderes espirituales. Estos ancianos son líderes de porciones de población. Y más que todo, son estos ancianos los que han preservado la fe en Dios. Y son estos los que han ido reproduciendo, contándole a la gente quién fue Abraham, cuál fue el encuentro de Abraham con Dios, etcétera, 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 cómo fue la creación, todo eso, ¿verdad? Los ancianos. Entonces, este pueblo ha estado esclavizado 400 años. Entonces, Dios selecciona a Moisés, dialoga con Moisés y lo selecciona para que lidere la liberación de este pueblo. Eso de sacarlos de Egipto, sí, es cierto, pero lo que es liberarlos de la esclavitud. Entonces, este pueblo esclavizado y todas las implicaciones que ya vimos, ¿verdad? Que no voy a meterme en eso. Ser esclavo significa no ser dueño de la vida. Ser esclavo no solamente es esclavo del cuerpo, sino que también del pensamiento, de las emociones, hasta de su fe. Entonces, Egipto les robó, les tronchó, les quitó la libertad a este pueblo, no solo física, sino que emocional y espiritualmente.
La inmensa mayoría de este pueblo ni sabe quién es Dios. No lo sabe. Hay una minoría que es la que ha mantenido la fe en Dios. En Éxodo, ¿cómo se llama este Dios? Yahvé, bueno, YH, WH, yo soy, o también se llama Yahvé, es lo mismo, Jehová. Jehová es una españolización del YHWH y el Yahvé también. Entonces, Éxodo, Dios selecciona a Moisés para que toda la información de Dios es a través de Moisés. Moisés se convierte en el portavoz, Bueno, ya hemos estudiado de manera muy somera todo lo que ocurrió en el desierto, ¿verdad? Todo ese trajín, ir y venir y todo, y entramos, y luego viene Josué. Moisés cumple con su rol, con su función, y entonces surge Josué. Funge también en las mismas características. Dios se comunica con Josué para que Josué le transmita a este pueblo que ya no está esclavizado, sino que está libre. Está libre. Y está por conquistar la tierra, el territorio ese de Palestina o de Canaán. Por aquí está Egipto, y es este territorio. Actualmente por aquí está Siria, por esta parte de aquí. Los altos del Golán están por acá, que es un territorio sirio actualmente, pero es controlado por Israel, por el gobierno de Israel actual. Este es otro momento histórico. Ya el pueblo está libre, ya tiene una organización. Aquí comienza la organización social llamada tribu. Ya hemos hablado de eso. Hay toda una distribución de las tribus en este territorio que abarca acá. Todo esto, y ahí está distribuido. Este es un momento histórico. Eso ya lo estudiamos también. Hay una toma de decisión que Josué le dice al pueblo, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los compromisos. En esta parte del desierto, como aquí no hay organización social, es una masa de gente sin organización, pero sí hay un líder carismático seleccionado por Dios que lo conduce a la liberación. Aquí todavía está Moisés. En esta parte, en el desierto, entonces aparecen los mandamientos. Y entonces hay un momento histórico donde Dios le dice a Moisés, hay que detenernos y hay que asumir un compromiso aquí, ¿no?
yo quiero que este pueblo pacte conmigo. Y le dice los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son negociables. Lo que sí es negociable es comprometerse con Dios, igual que ahora. Igual que ahora. Nadie está obligado a meterse con Dios, a asumir un compromiso con Dios, nadie. Pero si te comprometes con Dios, ahí sí. ¿Por qué? Porque diste tu palabra. Igual acá. Entonces la gente dice, no, ¿cómo no, verdad? El hombre andaba allá arriba en el Sinaí, y ¿qué es lo que hacen con el oro y la plata que se han traído de los vecinos egipcios? Un ídolo. Después de que Dios ha hecho todo, ¿verdad? A veces hay personas que dicen, ay, qué pueblo ¿verdad? Tan olvidadizo, como que si no fueron ellos los beneficiarios de todo lo que Dios ha hecho. Lo mismo pasa ahora. Y no solamente con la iglesia cristiana, sino también como pueblo salvadoreño. Lo mismo pasa. Como que si la historia no nos pasa. Como que si existiría un blindaje aquí. Y no aprendimos. Cuando es de familia, decimos, es que este bicho me ha salido terco, ¿verdad? No, no es eso. ¿Cómo? Se parece a la mamá y al papá. Aquí surgen los 10 mandamientos y entonces establece, vaya, entonces negociamos. Yo voy a ser tu Dios, le dice aquí, y vos vas a ser mi pueblo. ¿Le entras a eso o no le entras? Sí, dice. Por eso es que le va como en feria esto. Uno, en la actualidad, tiene que aprender de esto para no cometer los mismos errores. Porque la religión judía no es ya el instrumento de Dios. Actualmente decimos que es la iglesia. ¿Será o no? Todavía. Vaya, se da esto, fracasa ese pacto. ¿Por qué? Porque la gente no obedece esto. Tiene ídolos, la gente cree en ídolos. Este pueblo, vaya, pero uno puede decir, la inmensa mayoría no conocía a Dios. Vaya, entonces, ni modo, ¿verdad? Bueno, se establece el pacto, luego viene Josué y dice, detengámonos porque ustedes ya saben, y aquí en el texto que estudiamos hace 3 domingos, dice, si quieren pactar con Dios, si quieren establecer un convenio con Dios, aquí en Josué, entonces desháganse de los ídolos que hay en medio de ustedes. No solo son ídolos de cosas, de objetos, sino de creencias. Creencias que no son ciertas de Dios. Por ejemplo, hay un evangelio apócrifo. Hay un evangelio apócrifo donde Jesús sana a través de unos rayos así de luz, de sol, dice, y así sana. Creer también que Dios hace magia en la actualidad es tener una imagen idolátrica de Dios. Entonces, o de Jesús. Aquí hay otro convenio, otro pacto. Entonces la gente dice, no, sí vamos ahora sí, ¿verdad? Ustedes saben eso, pero la gente que salió de aquí no es la gente con la que habla Josué. La inmensa mayoría, si no todo, mueren en el desierto. Tiene sentido, ¿verdad? Uno creyó, uno puede interpretar. Ah, no, es que como esta gente era terca, era infiel, era idolátrica, tiene razón Dios de que no dejarlos entrar, porque es una manera de dejar. ¿Cuántos años anduvieron aquí vagando?
40 años, en un tramo que no les iba a tomar mucho tiempo. En menos de un año iban a llegar, menos de 6 meses nuestros iban a llegar. Entonces, y Dios los anduvo perdiendo porque tal vez así se convierten, ¿verdad? Y entonces no entran. Cuando Josué habla con este pueblo libre, son los que nacieron de aquí o los niños que salieron de aquí. Ya son los viejos que están acá. Aquí ya andan por los 50. Entonces, y son los que nacieron en el desierto, son estos. Entonces estos siguen con la práctica idolátrica. ¿Por qué? Porque el texto lo dice. Josué le dice, vaya, entonces si ustedes van a obedecer a Dios, desháganse de los ídolos que tienen en medio de ustedes. Hacen el pacto y entran a Canaán. ¿Verdad? ¿Ibas a preguntar algo? No. Luego viene otro momento histórico. Esto no hemos estudiado nada, solo algunas cosas. Los jueces se da aquí. Los jueces, aquí hay un pueblo libre, con una organización social basada en la tribu. La tribu es esto, compuesta por clanes, y cada clan por familias, etc. Cada tribu tenía un número determinado, según cada tribu lo decidía, de jueces. Ellos eran los responsables, lo que existía eran jueces, ancianos, jefes. Estos eran como los líderes. Ahí está en el libro de los jueces, si ustedes lo leen, ahí se van a dar cuenta cuáles eran las funciones de esto. Los jueces no eran los presidentes como ahora, no eran reyes, pero sí tenían cierto nivel de liderazgo, liderazgo más que todo político y social. Los ancianos eran más, llamémosle, espiritual. Y los jefes eran de familias, las familias. Esa era la organización. Entonces, las tribus estaban distribuidas de acuerdo a determinadas negociaciones y se fueron distribuyendo ahí, ¿verdad? ¿Esta tribu se llevaba bien con las demás tribus? No, no se llevaban bien. Algunas tribus se odiaban con otras, pero es que no eran el pueblo de Dios. Pues sí, ¿verdad? Eso nos da luces también de entender esto. Tuvieron tanta bronca que hasta guerrearon entre ellas, se pelearon a matar entre ellas. Y llega un momento histórico que no me voy a meter ahorita porque lo vamos a ver en septiembre, donde se parte el reino del sur, llamado Judá, y el reino del norte, llamado Israel. Aquí está Jerusalén.
Y los del reino del sur no se llevaban con los del norte y viceversa. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿No? Claro, como lo horchataba. Dígame. ¿Por qué era la diferencia? Por familia, por las familias. O sea, mi familia no se lleva con la familia de aquella tribu. Eran cuestiones de que, ¿perdón? Localistas, sí, pero eran más cuestiones culturales, sociales, no era nada religioso o espiritual, no era nada de eso. Pero en esta dinámica es que entran las tribus aquí, conquistan esta parte, pero no eliminan a los cananeos. ¿Verdad? La gente que por aquí está Fenicia, no los eliminan, sino que conviven con ellos. ¿Sí? Se mezclan, se casan. Exacto, exactamente, exactamente. Muy bien. Entonces los jueces así, por ejemplo, venía un vecino aquí en las tribus, entre tribus. Lo mismo ocurre ahora. En una colonia, en una comunidad, si alguien tiene un árbol de mango y se le va las ramas aquí, ¿verdad? Y le golpea, le quiebra las tejas cada vez que cae un mango, este vecino le reclama, mire, usted, porque mi árbol es mi árbol, ¿verdad? Y usted no me lo va a tocar, porque si me lo toca ya va a ver cómo le va a pasar. Ese tipo de broncas, los jueces lo resolvían. Ahora, bueno, yo no sé ahora, ¿verdad? Como yo creo que ya ni hay. Todavía existe la contravencional. Ajá, en las alcaldías había antes un departamento que se llamaba contravencional. Ellos son los que dirimen ese tipo de cosas. Ah, bueno, entonces sí. Vaya, ese tipo eran los jueces. Sin embargo, si venía, por ejemplo, un pueblo de otra cultura y quería conquistarlos antes de la división, por supuesto, antes de la división, porque cuando ya estaban divididos, eso lo vamos a estudiar en septiembre, en dos textos bíblicos dos textos bíblicos en Isaías, uno cuando invade a Siria, el reino del norte, y otro Babilonia, porque entonces los del reino del sur casi disfrutando en un momento histórico, se aliaban para llevarle la guerra al otro reino. Estos, ¿verdad? Estos que vienen de aquí. Entonces, pero por ejemplo en este momento, si venía una nación extraña, extranjera, etcétera, antes de la división y quería invadirlo, ahí surgían los jueces a convocar de todas las tribus. Entonces, de cada clan, todos los que tienen edad para luchar, vénganse. Y así empezaban, ¿verdad? No tenían ejército aquí. En este momento histórico no había ejército, no había monarquía, no había rey, porque se entendía de que Dios era el rey. Y antes de la división esta, Dios era el único rey de acá. Era el único. Bien.
Entramos con el libro de Samuel. Este es un solo libro. Samuel es un solo libro. Lo que pasa es que lo dividieron, ¿verdad? En un momento determinado lo dividieron en primero de Samuel, segundo de Samuel. Pero es un solo libro. Samuel no es quien lo escribe, el libro. Lo escriben discípulos de Samuel. Samuel tiene una particularidad muy importante. Samuel es prácticamente el último de los jueces y el primer profeta. Prácticamente. Marca un momento histórico, Samuel, de trascender de la organización social tribal o de tribu a la organización social de la monarquía. Y él es juez, pero deja de ser juez al momento del cambio. Y entonces es profeta. ¿Quién llama a Samuel? Es Dios. Y quiero que busquen el libro de Samuel, el capítulo número 3. Si alguien me lo lee del 1 al 11, al 12, del 1 al 11, por favor. Si alguien lo lee, por favor. 3, sí. Del primero de Samuel. Samuel ministraba a Jehová en presencia de él, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo, y Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová envió a llamar a otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo he llamado, no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Me has llamado. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y se te llamaré. Dirás: habla Jehová, porque siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Gracias. Sí. Hasta el 11. Gracias. Esa está la confirmación de Samuel, de cómo Dios lo ha llamado, ¿verdad? Ahí aparece también algo que no apareció antes, que son los sacerdotes. Y hay un punto ahí bien importante donde la mamá es estéril, la mamá de Samuel. Y el papá, el esposo de ella, tenía 2 esposas. Y solo una le daba hijos, la otra no. Y esta se burlaba de la otra. Y aparece en el texto ahí de que después Dios la bendice, ¿verdad? Y le da eso. Pero ella
en oración, se compromete con Dios y le dice, si vos me bendices con un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Y por eso desde pequeño lo lleva al templo. Y era de olvidarse de él. Entonces uno puede pensar, ¿y cómo es eso, verdad? De que, ¿por qué pide tener hijos si ni siquiera lo va a criar? Uno podría pensar eso. Otro es por la cuestión de la carga cultural, porque no tener hijos es como una afrenta en esa época. Es un prejuicio social, cultural, ¿verdad? Es como que no se realizaba como mujer alguien, la mujer, pues. Ahora eso ya no lo tenemos. Ahora quiero invitarles a ir al capítulo 8 de Samuel. Cuando Samuel llegó a viejo, nombró a sus hijos jueces de Israel. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. A ambos Samuel los nombra jueces de Israel. O sea, lo que quiere decir ahí es que de algunas tribus, de alguna tribu de Israel. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ejercían el cargo en Beerseba, pero no se comportaban como su padre, atentos solo al provecho propio, aceptaban sobornos y pervirtieron la justicia. Reina Valera lo dice de otra manera, no sé cómo lo dice Reina Valera en el versículo 3. ¿Quién me lo lee? En otras palabras, ¿cómo eran los hijos de Samuel? ¿Cómo? Corruptos. ¿Verdad? La corrupción es una actitud del ser humano histórica, pero no por eso debemos de normalizarla. Ellos pudiesen haber sido nombrados por su papá juez, pero la corrupción no Dios no transa la corrupción. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, no solo este es el caso de jueces. En el libro de los jueces aparecen algunos casos también de corrupción de otros. Entonces yo me pregunto y les pregunto, ¿y que no hicieron estos el pacto con Josué? Ah, no, pero es que lo que pasa es que estas dan a los hijos, ¿verdad? Aquí no le podemos echar la culpa a la escuela. ¿Por qué no aprende mi cipote, verdad? No, les enseñan, dicen. No creo eso. Es como en la universidad, por ejemplo, dicen, el profesor me puso 3 de nota. ¿No han oído eso? No les pregunto que si ustedes dijeron eso, ¿verdad? Porque tampoco, no es cierto. ¿Verdad? Todos los que hemos estudiado sabemos que el 80% es del estudiante. Si uno no estudia, va a salir mal, pues, en las notas. Podemos tener una actitud crítica con Samuel también aquí. Uno puede preguntar, ¿acaso él no les enseñó? Vaya, pequeñito uno puede decir sí,
Él les enseñó. Pero cuando los jóvenes, cuando los niños, niñas, dejan de serlo y son adolescentes, ya van por cuenta propia. Sus pecados son propios. Los hijos no pecan por el papá o por la mamá, es reproducir aquello. Y mire, cuando le dicen a Jesús, ¿no? Y este ciego, ¿quién pecó? ¿Es ciego por él o por los papás? Como cristianos uno ya no reproduce eso, porque ya no cree en eso. Sino es porque arrastramos los preceptos de la religión judía. No estoy diciendo los mandamientos, los preceptos. Los preceptos son las interpretaciones de los 10 mandamientos y del mensaje de los profetas. Estos dos eran corruptos y hay que tenerlo ahí. Se dicen ejemplos, pero no se comportaban como su padre. Entonces Samuel no era corrupto. Entonces, si hay alguien que no es corrupto, no enseña a sus hijos a ser corruptos. Entonces ese pecado va por cuenta propia, por los hijos. Pero no se comportan como su padre, atentos solo al provecho propio, soborno. Aceptaban sobornos y pervirtieron la justicia o el derecho. Transaban. ¿A quiénes los sobornaban a estos? El pueblo. La tribu, el clan, la familia, eran corruptos. Exacto, eran corruptas esos tribus. ¿Por qué digo yo eso? Para que haya un corrupto debe de haber corruptores, provocadores de la corrupción. Les voy a contar un caso así, ¿verdad? Medio fresco, porque ya tiene como 8 años. En un municipio, de cuyo nombre no voy a decir, había un alcalde y había una iglesia bautista. Había una zona, no sé cómo le llaman, ¿perdón? Toldo, no, había una porción de tierra así como un triángulo, más o menos. Y entonces era de propiedad municipal. Tenía rótulo de propiedad municipal. Y la iglesia estaba aquí, el templo de la iglesia. Vienen ellos y le dicen al alcalde, miren, ¿y por qué no nos lo da en comodato? El comodato puede ser variable el tiempo, 30 años, 50 años, etcétera, ¿verdad? Generalmente no se cobra cuando es comodato. Y a veces sí, pero es una cuestión muy simbólica, el pago. Quiere decir que entonces la iglesia le pidió en comodato al alcalde esta porción de tierra. Y le hicieron un proyecto y ahí iban a construir salones de escuela bíblica dominical. Entonces era para eso, para esto. Viene y entonces le dicen, mire, ¿y por qué no nos da en comodato ese terreno, verdad? Nosotros lo vamos a cuidar, etcétera, etcétera. Y si hay una infraestructura después de este tiempo que la alcaldía se quiere quedar con ella, la dejamos ahí. Y si la alcaldía quiere que la quitemos, la quitamos después de este tiempo. Ellos estaban negociándolo el terreno para 40 años. Para 40. Viene el alcalde y le dice, como no, perfecto. Te va a costar $25,000. No, pero es que el terreno es municipal. Te estoy diciendo que me vas a dar aquí, debajo del escritorio, $25,000. Así utilizó ese término. Llegó el pastor y 3 miembros del diaconado. Y le dice, pero según el código municipal, uno le pudiese dar
Menos, le digo, y no tenemos ese dinero. Pues mira, le dijo, anda a pensarlo, reuní la ofrenda, dale paja a la iglesia para que suelte las chirilicas y el próximo mes te va a tocar $30,000. ¿Verdad? No se lo dieron, ¿verdad? No se lo dieron. Y por lo tanto el alcalde tampoco se lo dio en comodato. Y perdió las elecciones, ese alcalde. Y no se recupera ese alcalde todavía de eso. ¿Verdad? Entonces, él todavía participó en las elecciones pasadas para alcaldes y diputados y no volvió a ganar tampoco. ¿Ah? Corrupto, ¿verdad? Ese es un ejemplo de autoridades municipales, ¿verdad? Bueno, pero así ocurría aquí también, ¿verdad? Entonces, los hijos de Joel y Abías ejercían como jueces nombrados por su papá. Entonces los colocó como jueces y tenían estas características. El periodo de los jueces ya vimos nosotros que tiene esas características que mencioné anteriormente, ¿verdad? Hay que destacar también que las tribus tenían algunos aspectos en común. Algunos aspectos tenían en común, ¿verdad? Por ejemplo, todas las tribus creían, se suponía, ¿verdad?, que creían en Dios, en Yahvé, en Jehová, en Yo Soy. Todas las tribus tenían su origen en la liberación de la esclavitud de Egipto. Todas las tribus. Todas las tribus tenían la experiencia de haber pactado con Dios en el desierto antes de entrar a Canaán también. Todas las tribus tenían eso. Tenían más o menos, la misma cultura. Más o menos. Habían algunos que tenían más influencia de otros pueblos y eso los diferenciaba, ¿verdad? Eso los diferenciaba. Tenían ¿cuál era el sostenimiento? La producción agrícola. La economía estaba basada en la producción agrícola y también al pastoreo de animales. Ahí estaba basada la economía. Cada tribu tenía su independencia. Cada tribu eran independientes, ¿verdad? Nadie se oponía que mandaba a nadie, ni obligaba a nadie, etcétera, etcétera. Eran como islitas que cada quien tenía su propia forma de proceder, de gobernarse, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, venimos entonces acá y también otra característica, como les decía, es que no tenían ejército permanente, no tenían un rey humano, solo era Dios, el rey de ellos, no tenían monarquía, nobleza, ese tipo de cosas. Dios era el único rey. Y Dios se comunicaba a través de los jueces. Aquí ya vamos viendo otro cambio, ¿verdad? Ya no hay una sola persona para todos, como Moisés, como Josué, sino que hay jueces con los que se comunica Dios. Incluso no todos son hombres, ¿verdad? No todos son hombres. Venimos entonces al texto de Samuel y encontramos esta situación. El escritor ya nos está preparando para lo que viene. Con varias intenciones pudiese ser, ¿verdad? El escritor nos está diciendo, Samuel llegó a ser viejo. O sea que ya está yéndose. Y ya va a dejar el cargo por muerte o lo que sea, pero lo va a dejar y sus hijos lo van a reemplazar. Pero sus hijos son corruptos, nos dice el texto. Esa es una manera de prepararnos.
y de preparar a los lectores de este libro en aquella época. Versículo 4. Entonces, los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. Le dijeron, mira, tú ya eres viejo y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Uno pudiese interpretar eso como pecado, ¿verdad? Porque ya lo vamos a... ya nos vamos a meter, no ahora, ¿verdad? Porque ya casi terminamos, pero el próximo domingo. Fíjense cómo es esto y cómo es la cuestión de que nos va dando en la lectura como que nos llevara, ¿verdad? El escritor nos va llevando a donde quiere llegar, a donde quiere que nosotros lleguemos, intelectual, comprensivamente, cognitivamente. Y nos está diciendo, ¿verdad? Joel y Abías son corruptos. Sí, es cierto. Porque Dios no tranza con los corruptos, ¿verdad? ¿O sí? Y ahora tranza con los corruptos Dios. Tampoco, ¿verdad? No los veo muy convencidos, ¿verdad? A los demás. Dios no tranza con eso. Por mucha onda que pensemos, no lo tranza. Hay, para no caer por la transmisión, hay gente, históricamente, entonces, el escritor nos va llevando poco a poco. Entonces, prepara el camino, genera el fundamento. El fundamento es que los hijos que van a suceder a Samuel son corruptos. Samuel no es corrupto. Samuel no, pero ya es viejo. Ya cumplió su tiempo, pues. A eso se refiere. Ya está demasiada edad y ya no va a poder continuar siendo juez. Y entonces le dicen los ancianos, los que son líderes espirituales, los que se supone son los responsables directos de la transmisión, la transmisión, ¿sí?, de enseñar sobre Dios, sobre Yahvé, sobre cómo es Dios, qué es lo que ha hecho con el pueblo, con todas estas tribus, cómo se ha comportado Dios, cómo nos liberó de la esclavitud. Y entonces los ancianos esos le dicen a Samuel, tú ya eres viejo y tus hijos no se comportan como tú. Está bien, ¿verdad? No hay ningún problema en eso. Dicen la verdad. Nómbranos un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Y Dios ha estado interviniendo en las demás naciones. No. Vaya, eso es para que uno lo tome en cuenta, pues. ¿Dios ha liberado a las demás naciones de la esclavitud de Egipto? No. Dios les ha provisto maná, codornices, carne, etcétera, agua. ¿A las demás naciones? No.
¿Dios los ha abandonado a estos de las tribus? No. ¿Y entonces, de dónde viene eso? Esa petición. Vamos a responder esa y otras preguntas que ustedes traigan el otro domingo, hermanos y hermanas. A mí me fascina esta cosa, ¿verdad? Porque uno va descubriendo ahí cosas. En el mismo texto, nómbranos rey, así como es la voluntad de Dios, no. Así como lo hacen las demás naciones, que son supuestamente idolátricas, paganas. O sea que quieren parecerse como los demás. Entonces quieren hacer a un lado a Dios. ¿Les ha fallado Dios? Y entonces, quienes le fallaron fueron estos. ¿Por qué no los quitan a estos? ¿Acaso los dejaron? ¿Por qué no quitan la corrupción entonces? ¿Les es más fácil quitar a Dios que la corrupción de ellos? Son preguntas que me surgen a mí, ¿verdad? Y por eso se las comparto. Para que también uno lea el texto como debe de ser leído. Desde el reverso también. No de solo lo aparente. El escritor nos está planteando una realidad, pero también nos está planteando de que los ancianos, los responsables de mantener esto, prefieren quitarlo a y poner a una persona humana, a un hombre. ¿Es que acaso un hombre va a ser comparado como Dios en la conducción de su pueblo? Jamás. ¿Y entonces por qué lo hacen? ¿Por corruptos o por honestos? ¿Porque son muy entregados a Dios o porque ya abandonaron a Dios? También los ancianos. Díganme. Con eso terminamos. Gracias, hermano. Sobre también el papel que juega Samuel, lo que hace es nepotismo, que también es penado, al igual que el soborno, porque pone de gobernador a sus 2 hijos, y eso no está permitido, el nepotismo en autoridades, sean estas eclesiales, religiosas o políticas. 1. 2, también se puede observar el poder teocrático de la iglesia hasta hoy en día, cuando los rabinos tienen un gran poder en el Estado de Israel. En ese sentido, Samuel se daba cuenta de lo que hacían con los sacrificios y él no hizo nada, quedó callado. Cuando agarraban carne, cuando se aprovechaban de tantas cosas prácticas que llevaban a la corrupción. Entonces, yo creo que tanto el que otorga, el que calla, otorga y también permite, también es cómplice de ese pecado. Yo creo que también Samuel, cada padre conocemos a nuestros hijos. No podía ignorar él quiénes eran sus hijos y cómo estaban actuando. En ese sentido, eso es lo que quería observar. Gracias. Exactamente. Nosotros sabemos, pues, quiénes son nuestros hijos, hijas. No nos engañemos, ¿verdad? Pero también hay que estudiar el texto bíblico para poder ir descubriendo ahí cuál es la voluntad de Dios y cómo Dios actúa, no solo a través de estas tribus, sino también en la actualidad. Vamos a orar para despedirnos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por las enseñanzas que hemos recibido este día, Padre, que caigan en saco abierto, Señor, para que
sigas cambiando nuestra mente y nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.